también en nuestra casa, pero hacerlo en conjunto, en comunión con la iglesia, es muy sabroso. A mí me gusta mucho y gracias a Dios por eso. Vamos a empezar con una oración esta mañana. ¿Te late? Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque tú, Señor, nos permites entrar en tu presencia entregándote nuestros corazones y porque podemos hacerlo confiadamente, Señor. Te pido, mi Dios, que tú tomes control de esta prédica, que tú tomes control de lo que se va a decir esta mañana y que podamos transformar nuestro espíritu, transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente esta mañana e irnos con tarea, Señor, tarea contigo. Te pido que tú unjas, Señor, todo lo que se va a decir aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues seguimos, iglesia, seguimos con la serie de Génesis. Si le hago mucho así, es que estoy muy acostumbrado a tener lentes. Traigo los de contacto, gracias a Luisito que me hace mis lentes de contacto, pero todavía tengo la costumbre de estarme acomodando los lentes. Entonces de repente le hago así, de repente le hago así. No se preocupen, estoy medio loquito, ¿ok? Seguimos con la serie de Génesis, en donde en los últimos domingos hemos estado viendo, ¿qué cosa, iglesia? En los últimos 2 domingos que hemos estado viendo. Hemos estado viendo la vida de Abraham, la vida de Isaac, ¿verdad? Ellos son 2 de los 3 patriarcas, ¿verdad? De lo que después sería el pueblo de Israel. Abraham, como ya vimos hace 2 domingos, fue quien recibió, la promesa de Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le prometió Dios a Abraham, iglesia? Le prometió una tierra y le prometió una descendencia numerosa, ¿verdad? Le prometió bendición a su vida. Y de ahí entonces, bueno, y también después le prometió un hijo, ¿verdad? Porque no podía tener hijos. ¿Quién es el hijo? Isaac, ¿verdad? Y entonces Dios vuelve a prometerle a Isaac, ¿verdad? Le hace renovación del pacto, en donde él lo que hizo fue, y nos lo explicó bien Javiercito el domingo pasado, fue que heredó, ¿verdad? Y continuó con este legado, de una manera fiel como hijo de la promesa, ¿verdad? Como hijo de lo que le había prometido Dios a Abraham. Y el día de hoy veremos al siguiente en este árbol genealógico. ¿Quién fue el hijo de Isaac, iglesia? Bueno, Isaac tuvo Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Jacob fue uno de esos 2 hijos. Y vamos a conocer un poquito acerca de la historia de Jacob sobre todo, pero también vamos a tocar un poco su vida con Esaú, que Esaú fue su hermano gemelo, en donde, bueno, aquí, después de, al final de esta historia, Dios lo que hace es que, junto con Jacob, pues Dios sigue dando esta promesa, ¿verdad?, de que la descendencia de la familia de Abraham será grande, y Jacob entonces, y lo vamos a ver más adelantito, tiene 12 hijos, los cuales, pues son las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero para entender bien cómo es que Jacob se convirtió en esta persona tan importante y en este personaje tan relevante en el Antiguo Testamento y en toda la historia que tiene que ver con el pueblo de Israel, tenemos que entender también y conocer, iglesia, un poco de su historia desde su nacimiento hasta el momento en el que él se llegó a convertir en esa persona entregada verdaderamente a la voluntad de Dios. Porque como ya hemos visto en estos últimos mensajes, nos hemos dado cuenta de que ni Abraham, ni Isaac, y como lo vamos a ver hoy, Jacob, no eran perfectos, ¿verdad? Tenían muchos defectos, ¿verdad? Entre ellos eran mentirosos, ¿verdad? Cuando se presentaban ante los reyes, de, ay, no es mi esposa, es mi hermana, ¿verdad? Entonces ellos eran mentirosos y bueno, hacían muchas cosas que tú podrías decir, es que ¿por qué son tan importantes si no son perfectos? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que Dios hace y cómo es que Dios obra. Pero para poder entender esto en la vida de Jacob, iglesia, tendremos que venir desde el punto 0, ¿verdad? No creo que no funciona entonces no sé si me puedas ayudar. Vamos a entender entonces por qué Jacob se llama Jacob. ¿Cuál fue el momento en el que decidieron ponerle ese nombre? Acompáñame, por favor, iglesia, a Génesis 25, 19. Génesis 25,
19. Cuando ya lo tengas, hazle. Génesis 25, 19. Si tu Biblia tiene título como la mía, hasta arriba dice nacimiento de Esaú y de Jacob. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo en Padán Aram, hermana de Labán arameo, ¿verdad? Entonces Rebeca era hermana de Labán. Vamos a también tocar un poquito el tema de Labán, ahorita más adelante. Lloró Isaac al Señor en su favor, en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y se fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, fíjate qué interesante, porque desde el momento en el que Esaú y Jacob se encontraban en el vientre de su madre, ya se encontraba esta competencia, ¿verdad? Ya estaban peleando por espacio en el vientre de su madre. Y aquí, pues entonces se le hace incómodo a la mamá, ¿verdad? Se le hace incómodo a su mami, y también, pues se dice, pues qué incómodo para los niños. Y entonces ella ora al Señor y le dice, le pregunta, y le dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Si esto tiene que ser, ¿sabes qué, Señor? Ya mejor, ya, o sea, ya mucho tiempo, ¿no? Como dicen los jóvenes de ahora, ya 30 años ya fue suficiente, Señor, ya muchas gracias. Pero ¿qué le dice entonces el Señor? Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza es como un abrigo, y lo llamaron Esaú. Otras versiones también dicen que era rubio Esaú, ¿verdad? Entonces él era blanquito, ¿verdad? Velludo, ¿no? Como todo un hombre. Y luego salió su hermano con su mano asida en el talón de Esaú. ¿Te puedes imaginar esa escena? Nace Esaú y después en el pie ves cómo sale también una manita agarrada del talón. Y ese era su hermano, al cual llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella, o sea, su esposa, dio a luz. ¿Qué significa entonces Jacob, iglesia? Jacob significa el que se sostiene del talón, ¿verdad? También se podría traducir como usurpador o engañador. Ahora, ¿por qué esto es importante? En la historia de Jacob vamos a ver cómo es que él siempre está tratando por buscar o de obtener bendición a través de engaño tras engaño y a través de esfuerzo propio tras esfuerzo propio. La siguiente, por favor. Y a partir de aquí, iglesia, después de haber visto cómo es que Jacob nace y lo que significa su nombre, vamos a platicar esta historia. ¿Por qué no la vamos a leer? Porque es una historia larga y no vamos a terminar en un solo día. Entonces te recomiendo que a partir de este versículo que estamos leyendo, tú en tu casa continúes leyendo. ¿Por qué? Porque es una historia en donde te vas a dar cuenta que Jacob, y lo vamos a ver también un poquito ahorita, pero Jacob se transformó completamente a lo largo de su vida, ¿verdad? Y pasaron varias cosas en donde tú entonces puedes darte cuenta que el pueblo de Israel se comporta por cómo se comporta y cómo es que las naciones enemigas se comportan, cómo se comportan con ellos. Esto también ya lo vieron las mujercitas, ¿verdad? O en el taller de mujeres. ¿Verdad? Entonces, si tú tienes una mujercita y está viniendo al taller de mujeres, haz lo que yo luego hago, chismeo con las mujeres que yo conozco. ¿Ah? Y entonces, hay veces que me toca comer con mamá y voy y le digo, ¿qué vieron en mujeres? Y me cuenta todo lo que vieron, ¿verdad? Acerca de estas mujeres que se encuentran al lado de todas estas personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, y te das cuenta de muchas cosas que son importantes acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en casa,
léete todo lo que vamos a estar viendo. Yo voy a dar una pasada rápida, pero los detallitos te recomiendo que los leas en casa, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a ver el día de hoy, iglesia, que Jacob vivió 3 etapas principalmente de su vida. Estas 3 etapas tienen una particularidad que a mí me fascinó y que no la había notado. Cada una de estas etapas de la vida de Jacob fue marcada por un encuentro profundo, un encuentro transformador con Dios. Cada vez que Jacob mostraba un cambio de actitud, un cambio de ser en su persona, fue porque Dios se mostraba a su vida. En la primera etapa vamos a ver cómo es que Jacob estuvo viviendo conforme a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Usurpador o engañador, ¿verdad? En la segunda etapa vamos a ver cómo él experimenta ahora el lado opuesto de la moneda. ¿Con quién? Con Labán, ¿no? Ya les dije que íbamos a hablar un poquito acerca de Labán también el día de hoy. Y como etapa número 3 nos encontramos con el encuentro más intenso y más personal que tuvo Jacob con Dios. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, platicando un poquito la historia de Jacob, bueno, Jacob, yo puedo imaginármelo con Esaú, ¿verdad? Dice la palabra que después de que nacieron, pues bueno, Esaú era el consentido de Isaac. Entonces era el que siempre lo protegía más, lo cuidaba, ¿no? Velaba por él. Y Esaú era el consentido de Isaac porque Isaac, cuando fue creciendo, se convirtió en cazador, ¿verdad? Él era un diestro cazador. Y entonces, pues bueno, él salía, traía el alimento a la casa, y Jacob era más como pues, de casa con S, ¿verdad? Uno era de casa con Z y otro era de casa con S. Y el consentido de su mamá era Jacob, ¿verdad? Entonces, yo puedo imaginarme estas escenas en donde los dos hermanos, porque al final de cuentas eran hombres, ¿verdad? Entonces, pues los puedo imaginar compitiendo, ¿no? Y tal vez en una tarde haciendo una carrerita de aquí para allá, haciendo venciditas, a ver quién ganaba, ¿verdad? Porque siempre existía esta competencia entre ellos, estas ganas, ¿verdad? Y Jacob, como su nombre ya lo dice y como nos dio de ejemplo en su nacimiento, él siempre quiso ser primero que Saúl. Él siempre quería ser el primogénito de la familia. Entonces, en medio de toda esta situación, Jacob siempre se sintió el segundón por ser el que nació después. Entonces, en este deseo de Jacob tener la primogenitura de la familia, él siempre buscaba oportunidades para tener esas bendiciones en su vida. Y en una de esas ocasiones, Esaú llegó después de un día de cacería, muy cansado. ¿Quién llega cansado después del día de trabajo? Aquí, ¿verdad? Muchos llegamos muy cansados después de trabajar. ¿Y qué es lo primero que quieres hacer en tu casa? Llegar y echarte un buen platote, ¿verdad? De comida. ¿Verdad? Si es mi caso, que a mí me gusta la comida dulce, a mí me gusta echarme un buen plato de cereal. Pero hay gente a la que le gusta carne, ¿verdad? Un huevito, ¿verdad? Y descansar, ¿verdad? Entonces exactamente lo mismo pasó con él. Él llegó después de un día cansado y Jacob estaba cocinando un plato como el que se ve en la foto, que se ve delicioso, y así mismo lo vio Esaú. Y entonces Esaú le dijo a Jacob, por favor, dame de tu plato porque vengo muy cansado. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob entonces? Vio una oportunidad, ¿verdad? Porque él siempre estaba buscando oportunidades para atraer las bendiciones a su vida, y le dice, te lo doy con una condición. ¿Cuál fue la condición, iglesia? Dame tu primogenitura y yo te doy de este plato de lentejas. Ahora, ¿por qué es tan importante la primogenitura, iglesia? Porque la primogenitura no nada más era el ser el primero. Cuando el padre fallecía, el líder de un pueblo fallecía, el primogénito se quedaba como líder de ese pueblo y tenía una doble porción de herencia. Una porción doble no es porque quisieran que fuera más rico, sino porque necesitaba más recursos para poder satisfacer todas las necesidades del pueblo. Y también, pues bueno, venía consigo pues una autoridad, ¿verdad? Cuando el primogénito llegaba arriba. Tenía liderazgo, tenía riquezas y sobre todo tenía las promesas espirituales, en este caso las promesas que Dios le había dado a Abraham, que se le pasaron a Isaac y de que después tenía que pasársele a sus hijos, o a su hijo en este caso. Pero Esaú, en ese momento, dice la Biblia que él dice, ¿qué me va a servir a mí después la primogenitura?
¿Yo para qué la quiero? Ahorita lo que tengo es hambre, dame, pero júrame que me vas a dar, te lo juro ya, pero dame de tu plato. Y dice la palabra, así menospreció Esaú la primogenitura, ¿verdad? Y entonces, pues Jacob engaña, o bueno, le usurpa, se podría decir, la primogenitura a Esaú, ¿verdad? Luego dice la palabra que tiempo después, ya cuando eran más grandes, Isaac, su padre, ya era ciego, ya sus ojos ya estaban muy débiles como para ver. Y entonces, en una de esas ocasiones, Isaac le habla a Esaú en lo privado y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, no sé cuánto tiempo me queda, entonces lo que vamos a hacer es que te voy a dar mi bendición. Pero para darte, mi bendición, quiero que vayas a cazar un animal, lo traigas, me cocines un plato como a mí me gusta, y entonces después de eso te daré mi bendición. ¿Por qué digo que estaban a solas? Porque Rebeca los escuchó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca en ese momento? ¿Quién era el consentido de Rebeca? Jacob. Además, no les mencioné, Rebeca cuando, pues bueno, no, sí les dije, Rebeca cuando tiene a los dos niños en su vientre, recibe la promesa de Dios de que el menor iba a ser mayor que el mayor. Y entonces ella dice, bueno, como el menor va a ser el mayor, pues le voy a ayudar un poquito a Dios. ¿Ah? Entonces va con Jacob, con el consentido, y le dice, ¿qué crees? Que me enteré que tu papá le quiere dar la bendición a tu hermano. Entonces, en lo que él va y casa, porque casar es tardado, ¿verdad? No sé si alguien ha casado o ha ido a eventos o así, pero es tardado, no te tarda 5 minutitos, ¿verdad? Entonces, lo que hace su mamá le dice, ¿sabes qué? Ve por 2 animales que tenemos en el rebaño, mátalos, yo cocinaré como le gusta a tu papá, y entonces así tu papá te dará la bendición a ti. Pero a ver, punto importante, Jacob era engañador y era astuto para hacerlo, ¿verdad? Porque él buscaba. Entonces Jacob, cuando se da cuenta de esto, dice, me gusta la idea, pero no va a funcionar, man. ¿Por qué no va a funcionar? Porque yo soy lampiño. Mi hermano es muy velludo. No va a funcionar, se va a dar cuenta de que no soy yo. Y entonces, en lugar de bendecirme, ¿qué me va a hacer? Me va a maldecir. Entonces, no, gracias, man. Pero lo que hace entonces Rebeca es armar este plan, ¿verdad? En donde le dice, no te preocupes si te maldice, que la maldición caiga sobre mí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar tu aspecto para que entonces él no se dé cuenta de que no eres Esaú. Y entonces le pone unos abrigos en donde entonces ya no, pues, ya cuando el papá lo toque, ya no será lampiño, sino tendría los pelos de los animales. Le pone ropa de Esaú para que su papá cuando lo huela, pues sepa que es Esaú, ¿verdad? Y pues así lo hacen, va por los animales, la mamá cocina, se lo presenta al papá, pero Isaac luego dice, ¿quién eres tú? Y le dice, soy Esaú, le dice Jacob. ¿Cómo conseguiste un animal tan rápido? Le dice Isaac. La habilidad para Jacob, ¿verdad? De estar engañando tanto en su vida que responde en el momento y le dice, es que el Señor, tu Dios, lo puso delante de mí. Y está engañando a Isaac. Y entonces Isaac sigue, porque este proceso de la bendición, de darle la bendición a tu hijo, en aquellas épocas era un proceso y un ritual muy, muy importante en las familias. Entonces Isaac no quiere dársela a la persona a la cual no le toca, ¿verdad? Le dice, pero ¿por qué entonces te oyes como Jacob? A ver, ven, déjame toco tus manos. Entonces se acerca a Jacob, toca sus manos y Esaú dice, verdaderamente estas son las manos de Esaú, pero la voz es de Jacob. A ver, acércate, se acerca, lo huele, pero como trae ropa de Esaú, huele a Esaú y entonces Isaac se empieza a convencer, ¿verdad? De que es Esaú en lugar de Jacob. Y al final de cuentas, Isaac le da la bendición a Jacob, usurpa a Jacob la bendición que era para Esaú. Y entonces sale de la habitación, y cuando sale de la habitación en unos instantes, pues entra Esaú con el animal, lo cocina, se lo da al papá y le dice, aquí está tu plato, pa, como te gusta. ¿Quién eres tú? Soy Esaú. Y entonces Isaac se da cuenta. Se da cuenta de que Jacob le robó la bendición a Esaú, y dice la palabra que Isaac se entremeció grandemente. Y después le dice a Esaú, ¿sabes qué? Pues Jacob te robó la bendición, no puedo hacer más por ti, porque las bendiciones son únicas,
son irrevocables y son intransferibles, iglesia. Una vez que tú le das una bendición, o que se les daba una bendición a una persona, ya no podía ser removida, ya era dicha sí y amén, listo, y no podía ser duplicada tampoco. Entonces por eso Esaú se enoja tanto con Jacob, que ¿qué es lo que decide hacer entonces? Vengarse. Él quiere asesinar entonces a Jacob. Pero todo esto, ¿quién crees que se enteró? Pues la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va con Jacob y le dice, ¿sabes qué? No puedo perder a mis dos hijos. ¿Por qué? Porque cuando en aquellas épocas una persona mataba a otra, después de que el padre fallecía, tenía que ser condenado también el homicida. Entonces iba a perder a los dos hijos. Y si pierde a los dos hijos, entonces toda la descendencia del pueblo de Israel podía estar en peligro de dejar de existir. ¿Verdad? ¿Sí me doy a entender más o menos en este punto? Ok, entonces lo que hace Rebeca es, ¿sabes qué? No puedo perder a mis dos hijos, no lo aguantaría y no va conforme a las promesas de Dios, entonces vete con mi hermano, ¿quién era? Labán. Vete con mi hermano Labán, y tú dirás, ay, esa Rebeca. No, bueno, también en esta parte Isaac también bendice a Jacob para que se vaya con Labán, ¿verdad? Entonces se va, Rebeca le dice, ¿sabes qué? Vete para que el tiempo pase, ¿ah? Que tu hermano cure lo que tenga que curar, se calmen las aguas y ya después yo te diré cuando regresas. Bueno, entonces ya huye porque Esaú quiere matarlo, y cuando Jacob está huyendo, entonces Dios se le muestra su vida. Acompáñame por favor. Déjame ver si lo tengo anotado por aquí. Y si no, ahorita lo buscamos. A Génesis 28, número 10. Génesis 28, 10. Sueño de Jacob. ¿Ya lo tienes? Dice, y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Harán es donde se encontraba Labán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto, ya estaba poniéndose la noche. Entonces tomó una de las piedras en ese lugar e hizo lo que muchos de nosotros hacíamos en la escuela. ¿Verdad? Cuando no tenías clases, ¿qué hacías? Agarrabas tu mochila y la ponías en la cabeza. Eso mismo él hizo, pero con una roca. La puso sobre su cabeza y tuvo un sueño, dice versículo número 12. Y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y sigue la promesa diciendo, y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Le está diciendo, si te vas a ir, no te preocupes, porque vas a regresar. Porque no te dejaré hasta que haya hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es una promesa hermosa. Y es una promesa que viene ligada a la promesa que le dijo a Abraham, que viene ligada a la promesa de Isaac, ¿verdad? Entonces el Señor sigue renovando su promesa con Jacob. Y entonces Jacob lo que hace es tener miedo, dice el versículo número 17, y tuvo miedo diciendo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. ¿Te imaginas haber tenido ese sueño? Obviamente yo también hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? Se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que se había puesto como cabecera y le erigió por señal, derramando aceite por encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque anteriormente ahí se llamaba Luz. Y fíjate en el versículo 20, a mí me llama mucho la atención esto, porque revela la relación que Jacob tenía en ese momento con Dios. Dice, versículo número 20, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre,
entonces el Señor será mi Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en diferentes situaciones de nuestra vida de esta misma manera? Porque se entiende que Jacob conocía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham creía en Dios, Isaac creía en Dios y vivían conforme al propósito y la promesa que Él les había dado, ¿verdad? Entonces, obviamente Isaac conocía de Dios. Hay un video que estuve viendo de ellos, de justamente el superlibro otra vez, en donde está platicando Isaac esto. Hay una promesa que el Señor, y el mismo Jacob le dice, sí, hemos escuchado eso miles de veces, papá. Ya conocían eso seguramente. Pero en este versículo pareciera que Jacob estaba alejado de Dios aún. Todavía no tenía esa relación de dependencia total de Dios. Y en este momento el Señor va transformando su fe, transformando su vida. Pero todavía se encuentra esta pequeña semillita de Jacob de querer vivir conforme a sus esfuerzos, conforme a lo que él pueda arrebatar de bendición, ¿verdad? Y entonces empieza a tener esta fe condicional con Dios, ¿verdad? En donde dice, si Dios cumple, si Dios me protege, si Dios hace y yo vuelvo, entonces, y solo entonces yo creeré. Pero el Señor ya va transformando su vida poco a poco. Entonces esta es la primera etapa, iglesia, en donde Jacob, después de este encuentro personal con Dios, en donde él ve esta escalera y el Señor le habla y le da esta promesa, él está siendo transformado, ¿verdad? Como primer encuentro. En la segunda etapa, iglesia, podemos ver entonces una de las cosas que seguramente vamos a ver en la prédica que viene, porque ya me dio un spoiler mi papá, pero muchas veces lo que nosotros hacemos se nos regresa, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Qué es lo que le pasó entonces a Jacob? Jacob experimenta ahora el lado opuesto de la moneda. Hay teólogos que dicen que esta parte de su historia es muy irónica porque el engañador salió engañado. ¿Cómo es que salió engañado? De camino a casa de su tío Labán, cuando él ya estaba llegando a Harán, pues bueno, se encuentra con diferentes personas y les dicen, oigan, ¿ustedes conocen a Labán? Sí, nosotros lo conocemos. Ah, bueno. Y en eso se va llegando una chica. Esta chica se llama Raquel, ¿verdad? Raquel es hija de Labán. Y entonces, pues bueno, Jacob va con Raquel, le dice quién es él, Raquel corre con su papá y le dice, ¿sabes qué? Está aquí un pariente. Harán se emociona, pues está feliz de ver a su sobrino, entonces va, lo recibe y lo deja quedarse en su casa durante un tiempo. En la tradición de aquella cultura se dice que estaban más o menos un mes con ellos para después empezar a ver pues, su residencia de diferente manera. Entonces él estuvo ahí un mes y después de ese mes Harán se acerca con Jacob y le dice, bueno, aunque seas mi pariente, no quiere decir que vas a estar aquí y trabajar de gratis. Te voy a pagar, ¿no? No te preocupes, dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. Era Raquel y Lea. No vamos a ver mucho acerca de ellas. Tienen una historia muy poderosa y mucho protagonismo aquí, pero se lo voy a dejar a mi mamá, a las chicas, al taller de mujeres. Y después a ti como hombre te voy a dejar la tarea que vayas con una chica y le digas qué viste en el interior. ¿Ok? Entonces, Lea dice la palabra que tenía ojos delicados. ¿Verdad? Yo cuando lo leí por primera vez decía, ay, pues son los ojos bonitos. ¿Verdad? Bueno, en esa cultura los ojos delicados eran ojos de color, ¿verdad? Pero para ellos era considerado un defecto. No, ya yo quisiera tener ese defecto, ¿no? Ojos de color. Entonces Lea tenía ojos delicados, ojos de color, pero Raquel era muy hermosa, dice la palabra. Entonces como Raquel era muy hermosa, pues le brincó al ojo a Jacob. ¿Ah? Y le dice Jacob, bueno, si me quieres pagar, no te preocupes, ¿ah? Voy a trabajar por ti 7 años y me das como mujer a Raquel. Labán dice, órale, va, acepto. Y entonces empieza a trabajar Jacob durante 7 años. Dice la palabra que esos 7 años se le pasaron así. ¿Por qué? Porque amaba tanto a Raquel que el tiempo volaba. ¿Ah? ¿No te pasa que cuando vas con tu pareja el tiempo como que vuela? Dice, no. Bueno, para él sí. Para él el tiempo voló, se le pasaron en corto. Llegó pasado los 7 años, ¿qué es lo que hace Jacob? Va con Labán y le dice, ¿sabes qué? ¿Ya pasó el tiempo? Pues bueno,
pues ahora sí que pásame a Raquel, ¿no? Las bodas de antes, iglesia, tenían dos características especiales. Una de ellas es que la mujer la cubrían con un velo muy grueso, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestra cultura, la mujercita llega con su velo, ¿qué es lo primero que hace la mujercita? Se lo quita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos los hombres? Lloramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vemos preciosas, ¿verdad? Pero en esa cultura el velo no se quitaba y era un velo mucho más grueso. Entonces, pues era difícil ver a la persona que estaba ahí. Y otra cosa es que eran de noche. Entonces imagínate, sin CFE no hay luz. Y sin luz no veías. Y un velo grueso, pues menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Labán engaña a Jacob, ahí es donde dicen que el engañador salió engañado, y en lugar de darle a Raquel, ¿a quién le da? A Lea. Y entonces, pues bueno, pasa la noche, no se da cuenta porque en la cultura no se pueden quitar el velo hasta la siguiente mañana, y cuando despiertan se lo quitan, ¡no, la Raquel! ¡Oh! Era Lea. Entonces va con su suegro, con su ahora suegro, y le dice, oye, ¿qué te pasa? Y parece que las palabras que dice resuenan, ¿verdad?, en la cabeza de su hermano, en la cabeza de sus padres, y dices, ¿por qué me has engañado? Yo me imagino, si Isaac hubiera estado ahí, lo hubiera hecho, ahora resulta. ¿Por qué me has engañado? Dice Jacob. Te voy a decir lo que yo creo. Jacob venía con la promesa de Dios, ¿verdad? Yo te protegeré, yo estaré contigo, te bendeciré, tendrás una descendencia. Y dentro de esa promesa viene consigo mucha bendición. Entonces, cuando Jacob se encuentra trabajando para Labán, ¿quién crees que tenía frutos de bendición? Es el jefe, ¿verdad? Entonces, Labán no quería perder a Jacob. Más adelante dice, es que me he dado cuenta de que el Señor te bendice. Pues sí, porque tú estás recibiendo las bendiciones. Algunos teólogos dicen que él se dio cuenta por adivinación, no fue revelación divina. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué fue lo que entonces hace Jacob en ese momento? Le dice, ¿por qué me has engañado? Que se queja con su ahora suegro y le dice, esto no puede ser así. Y el suegro, como no quería perder a Jacob, en ese momento le puso el pretextazo. Le dice, es que nuestra cultura, primero damos a las mayores y luego a las menores. Pero no te preocupes, trabaja otros 7 años conmigo y tendrás a Raquel. Si Jacob no hubiera estado trabajando su fe y no hubiera estado siendo transformado por el poder del Espíritu Santo y viviera todavía en esta primera etapa, a mí me queda claro que él diría, ¿sabes qué? Yo no, yo velo por mis intereses, no me importas ni tú ni tu hija, sale, bye, me largo. Eso hubiera pasado. Pero Jacob ya está siendo transformado. Entonces él, como ya está siendo transformado, decide seguir amando a Raquel, seguir sirviendo a Labán. Pasa la semana nupcial, Labán le da a Raquel, pero él tiene que seguir trabajando durante 7 años para después, pues bueno, celebrar ya pues, la boda con Raquel y todo este asunto, ¿no? Después de todo esto, iglesia, pues nos damos cuenta de que Labán obliga a trabajar a Jacob. Y pues bueno, él empieza entonces, vamos a la siguiente, por favor. Él empieza, ¿qué pasa entonces con su familia? Él empieza a crecer, iglesia. Bueno, esto ya se adelanta mucho. Él empieza a crecer. Él empieza a crecer como familia a tal grado de que llega a tener 11 hijos y una hija. Y ya después nacerá el 12º hijo. Pero la familia empieza a crecer tanto que lo que hace Jacob es decirle a Labán, dice, ¿sabes qué? Ya despídeme, ya prefiero irme a regresarme a donde estaba con mi papá y hasta aquí todo bien, ¿no? Volvemos a lo mismo, Labán no quiere que Jacob se vaya, le dice, no te vayas, dime, ¿cuánto quieres ganar? Tú dime, yo te lo doy, no me des nada, o sea, de verdad yo ya no quiero nada aquí, ya mejor vamos por la paz y ya. No, quédate, te doy lo que quieras. Después de esta discusión y de estar platicando, llegan a la conclusión de que Labán le va a dar una parte de su ganado y de sus riquezas a Jacob. ¿Y qué parte de su ganado le va a dar? Bueno, hay ganado que nace como pintito y ganado que nace pues de un color sólido, ¿verdad? Le dice Jacob, ¿sabes qué? No te preocupes, dame a mí las ovejas y todo este ganado que nazca pintito, ¿no? Que nazca con una manchita, que nazca con estos colores, con esto de allá.
Llegan a un acuerdo, le dice, órale va. Jacob ya tenía 20 años de estar trabajando con Labán. Después de 20 años, ¿qué tan experto eres en un tema? Sí, eres un expertazo, ¿verdad? Hasta ponen en los comercios, ¿no? Con 20 años de experiencia. Bueno, esos 20 años de experiencia ya los tenía Jacob. Entonces, como sigue siendo engañadorcillo, ¿no? Por ahí, sigue haciendo sus trucuñuelos y todo eso. Entonces, él ya había desarrollado y patentado, se podría decir, un método para que estas ovejas y este ganado se reprodujera de manera más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que bueno, empieza a manipular todo este proceso de que el ganado crezca de tal manera que nazcan más pintos que de un solo color. ¿Para qué, iglesia? Para él tener entonces recursos, para él obtener riquezas, ¿verdad? Y después le dice, bueno, vamos a hacerlo entonces al revés. Ahora tú te quedas, bueno, hace lo mismo, pero ahora al revés. ¿verdad? Agarra las más fuertes, agarra las que van de parte de su trato y esas van acá, ¿verdad? Él sigue arrebatando con sus esfuerzos, él sigue jalando con sus conocimientos bendición para su vida. ¿Hasta aquí todo bien, iglesia? Ok. Después de esto, ¿qué fue lo que sucede entonces? Jacob se da cuenta de que Labán ya no tiene la misma actitud que antes. Y entonces decide huir, decide irse sin avisarle a Labán. Pero fíjate que se está yendo con ganado, fíjate que se está yendo con sus hijas, fíjate que se está yendo con cosas que pues el mismo Labán podría decir, oye, ¿qué te pasa? ¿verdad? Entonces huye, no le dice, Labán lo alcanza y después de los dimes y diretes, que son los que te recomiendo que leas, después de tanto dime y direte, llegan a un pacto en donde dice, bueno, ¿sabes qué? Ya tú no me haces nada, yo ya no te hago nada, sale, va y cada quien para su casa. Ok. Y entonces Jacob ya puede regresar a la tierra de sus padres, a la tierra donde se encuentra. ¿Quién crees? Su hermano. ¿Y qué situación estaba con su hermano y Jacob en ese momento todavía? El enojo porque le había robado todo. Yo puedo imaginarme a Jacob después de toda esta situación y toda esta situación con Labán, entrar en el estado de, bueno, ya puedo regresar a mi tierra. Manches, mi hermano. ¿Qué me va a pasar? Acompáñame, por favor, al capítulo 32 del libro de Génesis, versículo 3 y 7. De 3 al 7. Vamos a leer desde el 32:1. Dice, ¿ya lo tienes? Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios, por eso puso en aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, allí así diréis a mi señor Esaú. Fíjate qué interesante. Jacob se está poniendo en una posición inferior a Esaú por miedo, porque no sé qué vaya a pasar. Entonces, ve y dile, ¿sabes qué? Me pongo aquí a tus pies, como porque tú eres mi señor Esaú. Luego más adelantito, dice en el versículo 6, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro con 400 hombres más. Ay, nanita, ¿imaginas qué estaba pasando por la cabeza de Jacob en ese momento? ¿Alguna vez has estado en una situación en donde estás lleno de estrés y no puedes dormir y te sientes mal del estómago y ¿te ha pasado? Así se sentía Jacob. Y yo creo peor, porque nosotros es porque no entregamos el reporte. A él lo iban a matar. Eso fue lo que lo tenía tan, pero tan angustiado y estresado. En medio de todo este estrés, en medio de toda esta situación, Jacob toma la decisión de entonces, si voy a ir a ver a mi hermano, voy a dividir mis riquezas, voy a dividir mi campamento en dos partes. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue con una, si algo le pasa a esta parte, pues bueno, la otra prevalezca y no les pase nada. ¿Vale? Sería una estrategia pues adecuada, ¿no? Protejo lo que es mío.
vamos a ver, iglesia, bien importante, cómo es que entonces el Señor transforma de una manera contundente a Jacob. ¿Cuál es el verdadero punto de quiebre en la vida de Jacob? Acompáñame, por favor, ahí mismo, en el versículo número 22. Dice, Jacob lucha con el ángel de Dios. Fíjate qué interesante. En aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. Las 2 siervas son las personas que ayudaban a sus esposas, que también le dieron hijos a Jacob. Detalles que tienes que leer después. Los tomó y los hizo pasar el arroyo. Fíjate qué interesante. Les dijo, ¿sabes qué? Pásale tú, yo me quedo atrás. ¿Va? Pásale tú. E hizo pasar también todo lo que tenía. Ustedes pasan, pasa mi familia, pasan mis hijos, pasa el pueblo, pasa el ganado, pasa todos. Y dice la palabra, Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. Y qué interesante lo que sucede aquí después. Dice, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Algunas personas pueden pensar o decir que esta lucha tomó todo un camino espiritual, porque al inicio llega este hombre, empieza a pelear con Jacob, y yo puedo imaginarme a Jacob diciendo, ¿quién es este? ¿verdad? Un ratero, no sé, alguien que nos quiere hacer daño, o probablemente hasta mi hermano que me encontró, ¿verdad? Y empieza a luchar con él, pero la lucha empieza a caminar de tal manera que en el versículo, ahorita vamos a regresar a ese versículo que acabamos de leer, pero en el versículo número 30 dice, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Jacob se da cuenta de que no está peleando ni más ni menos que con Dios. Ahí surge una teofanía. ¿Sabes lo que es una teofanía? Es una aparición presencial de Dios, ¿verdad? Entonces él está luchando con esta persona, y en esta lucha, iglesia, vamos a leerlo y después quiero contestar estas preguntas. Y estas preguntas es en donde vamos a decir y vamos a intentar de traer toda esta historia y esta palabra que hemos visto a nuestra vida, ¿ok? Regresemos al número 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen en el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Ahora, toda esta historia tiene detrás una transformación espiritual poderosísima, iglesia. Primeramente, quiero que intentemos responder la pregunta de ¿por qué crees que Dios se le presentó como un luchador? Dios a cada uno de nosotros se nos presenta de maneras diferentes. ¿Estás de acuerdo? De igual manera, con las personas que están escritas en la palabra, Dios se presenta de manera diferente porque Él quiere presentarse con ellos de una manera en que ellos sea impactante para ellos, que sea llamativo para ellos y que sea de tal manera que ellos puedan entender esa transformación que quiere hacer con ellos. Fíjate, con Moisés, ¿qué era Moisés? Era un nómada, ¿te acuerdas? ¿Cómo se le presenta a Dios? Como un viajero, ¿verdad? Perdóname, no es cierto. Moisés era pastor de ovejas. Se le presenta con una zarza ardiendo, ¿verdad? Algo simple, pero llamativo para Moisés. ¿Cómo se le presenta a Abraham? Abraham, eres el que es nómada, él se le presenta como un viajero.
¿Cuáles eran las características que hemos estado hablando de Jacob, iglesia? Él siempre intenta luchar por bendiciones, ¿verdad? Y entonces pareciera aquí muy raro que Dios se le presenta en modo UFC a Jacob, en modo luchador, en modo de oponente. Porque el Señor quería impactar de tal manera la vida de Jacob que verdaderamente haya una transformación ahí. Él se revela de esta manera porque Jacob siempre luchaba por tener todas las bendiciones, luchaba por espacio en vientre de su madre, luchaba y engañó para quedarse con la progenitura de su hermano, le engañó para también usurpar la bendición del padre y jugó sucio muchos años con su tío. Siempre quería ganar a la fuerza y a su manera. Por eso mismo Dios se le aparece como un luchador. Solamente de esta manera, iglesia, Jacob podía darse cuenta verdaderamente quién era él mismo. Si Dios se lo hubiera presentado de una manera más pacífica, Jacob no se hubiera dado cuenta de la identidad que él tenía en ese momento. Él no lo hubiera notado. Era una lucha externa, pero que demostraba una lucha más interna y espiritual. Ahora, ¿tú crees que acaso Dios no podía? Porque dice la palabra que prevaleció. ¿Tú acaso crees que Dios no podía haberlo derrotado? Claro, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Él te hace, ¡achú!, sales desparramado, ¿no? Pero es que la finalidad de esta lucha, iglesia, no era llevar a Jacob a la autodestrucción. Era llevarlo a esa transformación en donde él se diera cuenta de que como él siempre confiaba en esta autosuficiencia, él ya no podía contra Dios más. Yo toda mi vida estuve tratando de jalar con mis esfuerzos, pero contra él no puedo. Y entonces empieza en la cabeza de Jacob esta idea de quién es él y quién soy yo. Porque todo lo que yo he hecho, he tenido riquezas. Tengo la progenitura, tengo la bendición de mi padre, tengo todas las riquezas que ya pasaron el arroyo. Pero ¿quién es él que no puedo? ¿Quién soy yo para él que yo no puedo? Todo eso estaba en la cabeza de Jacob. Ahora, la siguiente cosa es, ¿por qué crees que lo dejó cojo? Porque una vez que toca la coyuntura de su muslo y se zafa, él queda cojo de por vida. Ahorita que estoy trabajando en una ortopedia, me doy cuenta de lo importante y de lo tanto que menospreciamos el tener sanas nuestras dos piernas. Y aquí Janetcita nos lo puede platicar también. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy caminando como si nada. Pero nada más llega un dolorcito y qué difícil es la vida. De verdad, hay gente que yo los veo y dicen, es que no sé cómo le haces, cómo te mantienes activa, cómo te mantienes positiva, cómo le haces, porque hay gente que no puede caminar nada más por un juanete. Tenemos pacientes que además de tener prótesis por fuera, tienen prótesis de cadera con la cabeza femoral necrosada y siguen caminando y siguen trabajando y siguen esforzándose. Entonces, ¿tú por qué crees que el Señor toca de esta manera y hace que la vida de Jacob sea tan incómoda? Porque él ha estado tanto en esta vida de autosuficiencia, en donde yo puedo con mis esfuerzos salir, en donde si algo sale mal, yo con mi capacidad logro salir. Ahora entonces Dios lo toca, le lastima, y entonces Jacob se empieza a dar cuenta de que la autosuficiencia ya no es suficiente. La autosuficiencia ya no es algo que lo va a mantener por siempre en su vida. Y entonces ya no va a poder depender de él. Ahora, ¿en quién va a depender, iglesia? La única persona en la que Jacob puede depender es de Dios.
Y lo mismo hace Dios con todos nosotros, ¿verdad? Porque Él puede tocar nuestra salud, Él puede tocar nuestras relaciones, Él puede tocar nuestro trabajo, nuestro dinero, todo lo que tengamos con tal de decirnos, por tus fuerzas no puedes. Tienes que dejar de depender de ti y empezar a depender en mí. Lo mismo que Dios hizo con Jacob, lo hace Él con nosotros. Y no lo hace por enojo o por querer quebrantarnos, lo hace para que entendamos que lo necesitamos. ¿Qué hace entonces Jacob en este momento en el que están luchando y el Señor toca su coyuntura? Él, a ver, ¿te has pegado en la puntita del dedo chiquito del pie? ¿Te puedes mantener de pie después de ese golpe? ¿Qué es lo que pasa contigo? Te caes, ¿verdad? Yo me imagino que Jacob, tendido en el suelo, en medio de esa situación de dolor, lo que hace es aferrarse a este hombre. Se agarra de tal manera que Dios empieza a ver que está amaneciendo y le dice, ya suéltame, porque ya está amaneciendo. Y le dice Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero ahora, iglesia, no es querer atraer la bendición por sus propias fuerzas. Jacob se está dando cuenta de quién es él, se está dando cuenta de su debilidad y se está dando cuenta de que la bendición de Dios, que es lo que todo el tiempo ha estado buscando, no puede arrebatarla, solo puede recibirla. ¿Y de qué manera la puede recibir? Aferrándose a él y diciéndole, por favor, no te vayas hasta que no me bendigas. Y entonces viene la pregunta más poderosa de toda esta historia. Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le responde? Jacob. No es la primera vez que a Jacob le preguntan cuál es tu nombre. Isaac le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le dijo? Soy Esaú. ¿Por qué? Porque él es engañador. En este momento, cuando Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob ya no puede engañar más. Ya no puede mentir. Se quita su máscara de engañador y le dice, yo soy Jacob. Soy el que engaña. Soy el usurpador. Y así me he comportado durante toda mi vida. Y el Señor hace algo precioso, en donde le dice, esa identidad que tú tenías, de ser un engañador, de ser un usurpador, de ser el que nadie quiere tener a su lado porque sabe que algo van a perder, ya no será, y ahora serás llamado Israel. Te doy una nueva identidad. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso mismo hizo Dios con Jacob en ese momento. Le está quitando todo ese pasado de engaño, todo ese pasado de pecado y de estar alejado con Dios y le dice, ahora eres otra persona que se llama Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios por esta situación que estuvieron viviendo. ¿Cómo pudo entonces vencer Jacob a Dios? Porque ahí dice, ¿verdad?, que Jacob prevaleció. Ahora, no se trata, iglesia, de una lucha física. Él no ganó porque le dio golpes más fuertes a Dios. Él ganó porque fue perseverante en su debilidad. Él ganó no por derrotar a Dios, sino por no soltarse de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos dicen, es que en Dios está la victoria y tú tendrás victoria? Y que decimos todos, sí, amén, pero nunca nos aferramos de Dios. Nos aferramos más a la victoria que aferrarnos de Dios. Tenemos que aferrarnos de Dios. Muchos se rinden cuando Dios parece distante, pero Jacob se aferró a él aun cuando ya no podía confiar más en él mismo, aun cuando ya no podía ni siquiera caminar. Fue una guerra espiritual y no una guerra física. Entre el orgullo y la rendición, entre el yo puedo solo y el todo depende de ti,
De eso se trata esta guerra, esta pelea, perdón. Y cuando más se aferró a Dios, fue cuando llegó su victoria. Y con esta victoria llega la transformación más profunda de Jacob. Porque entonces nos damos cuenta de que Jacob, ahora siendo Israel, ya no mueve un dedo, iglesia. Y lo vamos a ver el siguiente domingo con José. Ya no mueve un dedo a menos de que Dios se lo diga. Es un cambio de 180 grados. ¿Me ayudas con música, por favor? Al final de toda esta historia, después de este encuentro y esta transformación con Dios, Jacob va a presentarse con su hermano. Y el plan de Rebeca funciona, porque el tiempo cura la condición de Esaú. Se presenta ante su hermano, y en medio de esta situación de me van a matar, lo que hace Esaú es llegar, abrazarlo, besarlo, y decirle, qué bueno que estás de vuelta, hermano. Qué bueno que por fin podemos estar juntos otra vez. Ambos habían madurado, ¿verdad? Ambos se habían dado cuenta y en su corazón esta lucha y esta división se había cambiado por reconciliación. Pero solamente porque Dios los transformó. Solamente porque aprendieron a depender de Él. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, iglesia, no se ve muy bien ahí, pero dice, su importancia en la Biblia no se basa en su carácter, no se basa en lo bueno que fueron, porque todos fueron egoístas, todos engañaron, mintieron, todos eran como tú y como yo, que en algún momento de su vida querían ellos agradar a Dios, querían ellos servirle a Dios, pero le fallaban, pero hacían cosas que a Dios no le agradaban. Pero aún así la promesa de Dios siempre estuvo fiel en su vida y Él siempre se revelaba en las imperfecciones que presentaban. Él siempre les mostraba que la bendición venía después de esta lucha, de esta transformación que tenían que tener en sus corazones. Y siempre después de ese encuentro genuino con Dios, siempre cambiaba su identidad. ¿Has sentido, iglesia, en estos últimos meses, días, no sé, años tal vez, que en medio de todo lo que tú intentas hacer, siempre fallas? Que en medio de todas estas situaciones en donde dices, quiero agradar a Dios, terminas haciendo todo lo contrario. No eres el único. Necesitamos estos encuentros con Dios, porque no se trata de nuestro carácter, como en la vida de ellos, se trata del carácter de Dios en nuestras vidas. Porque el plan de Dios funcionó en todos ellos, más a pesar de ellos que debido a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todas las malas cosas que ellos hicieron, a pesar de todas estas situaciones y engaños y mentiras, Dios siempre obró para beneficio de ellos, porque Él promete y Él cumple. Y lo mismo hace con nosotros el día de hoy. Él te promete y te va a cumplir. Pero necesitamos un encuentro genuino con ellos, con Dios. ¿Tú qué vas a hacer entonces, iglesia? ¿Qué es lo que entonces el Señor te manda hacer esta mañana? ¿Alguna vez te has encontrado con una verdad de Dios en tu vida? ¿Qué haces con respecto a esa verdad? ¿Eres como el joven Jacob en donde todas las bendiciones las quieres atraer por tu propio esfuerzo? ¿O ya eres como el maduro que se da cuenta de que no puedes hacerlo con autosuficiencia y que tienes que depender de Dios? ¿Sometes todos tus planes a su voluntad? ¿Verdaderamente lo dejas actuar en todas las situaciones? ¿O te aferras a tus capacidades y nada más lo buscas después de que
ya no encuentras más solución. La verdadera bendición de Dios, iglesia, no se puede recibir con fuerza. El mundo quiere que tú y yo recibamos bendiciones por nuestros propios méritos. Si tendrás, lucha por lo que te mereces. Pero la verdadera bendición que el ser humano está intentando buscar, solamente podemos recibirla por rendición. Rendición al Dios Todopoderoso, que se nos muestra día a día de una manera tan personal, que nos va transformando, nos va demostrando quiénes somos y cómo es que quiere que seamos en Él. Entonces, la tarea esta mañana, iglesia, es que, primeramente, busques de manera genuina el reino de Dios. Que cada vez que estés leyendo su palabra, la hagas propia. Que cada vez que estás leyendo algo, digas esto, ¿cómo me impacta el día de hoy a mí? Porque la historia de Jacob puede ser una historia de antes y nada más un, como decimos, chismecito espiritual de lo que pasó con alguien. Pero en realidad la enseñanza para nosotros es mucha. La realidad es que nos damos cuenta de que todos somos Jacob en diferentes situaciones de nuestra vida. Todos somos Isaac, todos somos Abraham. Personas que, y aquí no hay nuevos, ¿verdad? Todos nosotros, personas que intentamos agradar a Dios. Personas que aprendemos y en los domingos y en las noches de oración y noches de alabanza queremos entregarle todo a nuestro Dios, pero llegamos el lunes, llegamos el martes, y el miércoles, el jueves, y pareciera que hacemos todo lo contrario. Estaba escuchando en la semana a una persona que decía, mi vida verdaderamente cambió cuando yo estuve consciente, no nada más tener el conocimiento, sino cuando yo estuve consciente de que Dios está conmigo siempre. Porque tú y yo nos comportamos de manera diferente cuando alguien se encuentra frente a nosotros, ¿verdad? Si estás en el trabajo, hablas de una manera. Si estás en tu casa, hablas de otra. ¿No te ha pasado que estás con un amigo y, no, así como... Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Hablamos diferente. Lo mismo nos pasa en todas las situaciones de nuestra vida. Estamos en la familia y nos comportamos de una manera tal vez más libre, pero llegamos al trabajo y queremos poner una cara de profesional, queremos poner una cara de recto, de ética moral laboral. ¿Por qué con Dios no hacemos lo mismo? Un pastor dice, parece que con Dios en medio de esta relación en donde somos como una pareja, le decimos, yo te amo mucho, Dios. Y te dice, sí, yo lo sé. Y tú le dices, pero nada más dame chance de poder engañarte unas 2, 3 veces, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con Dios. Todas las cosas que hacemos son engaños, infidelidades a su corazón. Y le duelen. Pero ¿por qué nosotros sí podemos hacer eso? Y no tomamos esta rendición verdaderamente como un estandarte en nuestro corazón. Y nos rendimos como lo hacemos con nuestras parejas. O como deberíamos hacerlo en algunos casos con nuestras parejas. ¿Por qué no hacerlo igual con Dios? ¿Por qué no dejar que nos transforme? Y de esa manera en cómo Jacob se transforma en Israel, nosotros nos transformamos de ser viejas criaturas a nuevas criaturas. Solamente si nos rendimos en todos los aspectos de nuestra vida. Y esa es la tarea difícil, porque yo aquí puedo ver corazones rendidos. Yo aquí puedo ver corazones que verdaderamente dicen, es que yo intento y yo hago lo que tú me dices. Sí, estoy de acuerdo, pero lo haces en todas las situaciones de tu vida. A mí me cuesta trabajo. Yo ahorita puedo estar levantando mi voz y mis manos, pero se me mete un coche enfrente que él no le dices a la persona que va manejando ese coche.
Y en esos momentos es donde se muestra tu verdadero carácter. Busca encuentros personales y genuinos con Dios. Encuentros en donde Él toque tu coyuntura y te transforme. Vamos a orar, iglesia. Señor, muchas gracias, porque tu palabra es poderosa, porque tú eres bueno y porque nos demuestras, Señor, quién eres tú y quién soy yo. Señor, verdaderamente esta mañana quiero rendirte todo mi corazón. Verdaderamente quiero, Señor, transformar mi vida en ti. Ya no ser más un Jacob, sino ser tu pueblo, ser hijo tuyo de manera genuina, Señor. Transfórmame a tu manera, moldéame con tu carácter. Así con tus ojos cerrados, iglesia. No lo sabrás, me gustaría que si el Señor ha tocado tu corazón esta mañana, en medio de esta historia, te pongas de pie. No abras tus ojos, pero ponte de pie si el Señor lo hizo. Porque esto no se trata de ver a quién lo tocó y a quién no lo tocó. Esto es algo entre tú y Dios, un encuentro con Él. Y ahí donde tú estás, si estás sentado también hazlo, ora al Señor, de manera audible, porque al Señor le gusta que nuestras palabras salgan de nuestra boca, iglesia. Y dile, Señor, quiero rendirme a ti. Porque, Señor, yo creo en ti. Sé quién eres. Pero verdaderamente me quiero rendir a ti esta mañana. Quiero ser tocado de una manera profunda por ti. Y no depender más de mi esfuerzo, sino depender únicamente de tu voluntad en mi vida. Señor, que el día de hoy esta palabra y esta historia no sea nada más una bonita historia en donde la división se convierte en una reconciliación. Señor, que estos corazones sean transformados. Señor, que estas vidas sean modificadas a tu carácter de manera genuina. Y que así como el día de hoy levantamos nuestras manos, como el día de hoy levantamos nuestra voz, nuestros ojos y nuestros corazones para decirte, Señor, nos rendimos a ti, que sea genuino 24/7 en nuestra vida. Haznos recordar en todo momento que tú estás con nosotros, que no te alejas de tu iglesia. Haznos recordar tu palabra, haznos recordar que tenemos que memorizarla y haznos recordar que podemos ponerla en práctica todos los días. Señor, te anhelo de una manera como nunca antes lo había hecho. Entra, Señor, cada vez más profundo en mi corazón y tócame. Quítame esta comodidad y hazme dependiente de ti. Toma tu asiento, iglesia. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra y por cómo es que tú nos quitas este estado de comodidad y nos llamas a ser más como tú, Señor. Te agradezco por esta historia que toca vidas, que toca corazones y que me ha tocado también a mí, Señor. Gracias por tu palabra tan hermosa que siempre nos da alimento. Amén y amén. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga.